hacer, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Bueno, aquí estamos en la encomienda que Dios nos dio en el día de hoy de traer palabra a su pueblo. Así que vamos a elevar una oración al cielo. Señor y Padre Celestial, estamos ante tu presencia, mi Dios. Y esta sierva está ante tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, que tomes el control. Que abran los oídos espirituales de tus hijos para que puedan escuchar, Padre, tu palabra. Y que esta palabra sea entendida, Padre. Porque sabemos que si tú la pusiste en mi corazón para traerla aquí, Señor, es porque hay una necesidad. Y tú conoces la necesidad de nuestros corazones, Señor. Así que te pedimos, Padre, que seas tú en medio de nosotros, haciéndonos entender, Padre, aquel mensaje que quieres para nosotros en la mañana de hoy. Amén. Así que la palabra se encuentra en Oseas 11, del 1 al 11. Oseas 11, del 1 al 11. Yo la voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, así que puede que hayan unos cambios en algunas palabras. Pero hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano. Pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Siria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas. Los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi comprensión se desborda. No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como aves, como una bandada de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas. Y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Y cuando yo leí esta palabra, se me estremeció todo. Porque cuando al final dice, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor, yo me estremecí. Porque ¿qué estamos esperando nosotros como el pueblo de Dios, hermanos? Irnos a casa. Para eso estamos trabajando, para eso seguimos las leyes, para irnos a casa.
En el capítulo 11 de Oseas, o sea, esta fue la palabra que Dios me dio, pero si hacemos una revisión en este capítulo, comenzamos viendo la historia de Oseas y cómo el Señor lo manda a casarse con Gomer para darle un ejemplo al pueblo de Israel. Y esta es una de las cosas que a veces nos chocan, porque el Señor obra como quiere. Y a veces esperamos una cosa en un paquetito y no viene en el paquete que lo estábamos esperando. Y usted se puede imaginar a Gomer cuando el Señor le dijo: sí, vas a ir y vas a escoger una prostituta y te vas a casar con ella y vas a tener hijos. Eso está fuerte, hermano. Eso está bien fuerte. Yo no quisiera estar en los pantalones de Gomer, como decimos nosotros acá. Así que en este capítulo 11 vemos como si fuera un resumen de todo este libro de Oseas concentrado en este capítulo 11. Porque en el libro de Oseas el Señor le está hablando a través del profeta Oseas al pueblo de Israel, específicamente las tribus del norte, en donde le está diciendo: miren, enderécense, porque lo que viene no va a estar fácil. Y le está advirtiendo de muchas maneras al pueblo, y en los diferentes capítulos ustedes van viendo cómo va diciendo lo mismo de distinta manera. O sea, el mensaje es uno, para que la gente entendiera. Y vemos aquí en este capítulo 11 cuando el Señor empieza desde el versículo 1 diciendo cómo Dios sacó al pueblo de Egipto. Y para mí fue muy curioso ver que dice: cuando Israel era niño. Y ustedes saben, los que son papás y los que son tíos y los que tienen un niño cerca, saben cuánto cuidado necesita un niño. Un niño necesita que lo guíen. Un niño necesita que un adulto esté con ellos todo el tiempo, dirigiéndolo y diciéndole: mira, aquí no te trepes por allá, por ahí es peligroso. Eso hizo el Señor con el pueblo de Israel. El Señor se hizo responsable porque eran como niños y los guió y los enseñó. Y más a un niño al final lo llama hijo. O sea que no es una responsabilidad que tú entregas, es una responsabilidad que es tuya. Nosotros somos hijos de Dios y el Señor guió a su pueblo como sus hijos y los sacó de Egipto, haciéndose responsable el Señor de enseñarle a través de Moisés, a través de todos los mensajes que le daba al pueblo, las reglas, cómo tenían que hacer y cómo no. Pero aquí en el versículo 2 nos dice que cuanto más los llamaba, más se alejaban. ¿Cuántos aquí son papás? Ustedes deben saber lo que esto significa. Porque a veces nosotros damos las instrucciones a los hijos y entre más uno a veces le dice, ven y hacen otra cosa, y tú, como si tú hubieras hablado otro idioma, y tú, Dios mío. Aquí podemos entender un poco, ¿verdad? Esta situación con el pueblo de Israel, esta preocupación del Señor, que lo ofendían con sacrificios a otros dioses, que no estaban valorando el cuidado que Dios le dio, todo ese tiempo que el Señor los cuidó, que no estaban valorando lo que le daba, que se lo estaban dando a otro Dios, que estaban corrompiéndose. Mientras más Él los llamaba, más ellos se alejaban. Estaban haciendo todo lo contrario. Dios mismo le enseñó a Moisés, como ya le había mencionado, al pueblo de Israel a través de Moisés. Le enseñó a través de los mandamientos, que esa es nuestra guía. ¿Qué deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Bien explicado, ¿verdad? De su propia mano los alimentaba. Caía maná del cielo. El pueblo no fue al desierto a pasar hambre. Había una comida especial. Y cuando se cansaron del maná, ya ustedes saben que se pusieron tremendo. El Señor mandó las codornices hasta que le salieron por un poco y nariz, le tuvieron que comer. Pero había comida, hermano. No estaban pasando hambre.
El pueblo no sabía de cuántas cosas los estaba librando Dios con su guianza. Ellos no estaban cayendo en cuenta de eso. No le estaba importando, porque si vamos a ver este versículo aquí, el versículo 3 dice, pero no sabe ni le importa. Y ahí hay una diferencia en no sabe. Porque una cosa es no saber y cometer, ¿verdad?, el acto de ignorancia, en acto de ignorancia el pecado, que no importarle. Y ahí es bien fuerte. Porque entonces le están diciendo a Dios, como me da lo mismo el cuidado que me diste. Ese es el mensaje que el pueblo le está mandando. El Señor tuvo cuidado de cada detalle. Y dice la palabra, con cuerdas de ternura y amor. O sea que eso quiere decir que con paciencia les da los mandamientos, las guianzas, los explica. No pasaron hambre, no pasaron frío, porque había una columna de fuego que estaba con ellos por las noches. Y que no tan solo eso, les servía de guía cuando tenían que levantar el campamento y llevárselo. O sea que era una guía completamente al lado de ellos, para que ellos no tuvieran esa carga pesada, porque el Señor reconocía que eran como niños, habían salido siendo esclavos, estaban contaminados con otras doctrinas, y el Señor tuvo ese cuidado para que no tuvieran esa atadura que traían de Egipto. Les dio las leyes y tuvo cuidado de ellos, como hacemos nosotros los papás, que nos encargamos de proveerle a nuestros hijos todo lo que necesitan para que puedan ir, ¿verdad?, por el buen camino y estar bien. En el versículo 5, el pueblo se negaba a honrar a quien les dio todo este cuidado, porque dice, sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí. El pueblo se estaba negando a mirar al Señor. Y aquí dice, ¿verdad?, en este versículo, todo lo que iba a pasar, que de hecho pasó, se regresará a Egipto y será forzado a servir a Siria. Y los que conocen un poquito más adelante la historia saben que así fue. Que el pueblo no escuchó a Oseas y que Asiria los llevó cautivos. Así que estas consecuencias que paga este pueblo fueron por sus propias decisiones, porque tuvieron libre albedrío y decidieron que no iban a seguirlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no seguimos al Señor y no seguimos sus leyes y no seguimos en obediencia a lo que nos pide, nos estamos alejando del Señor. Por tanto, esa cobertura, esa protección no va a estar lejos del Señor. La tenemos cerca del Señor. Por tanto, este pueblo, por decisión propia, se alejó del Señor. Nosotros mismos, hermanos, somos quienes nos alejamos, porque Dios siempre está ahí. Dios siempre ha estado y estará. Desde antes de la creación del mundo, Dios estaba ahí. Su presencia ha estado ahí. Quienes nos alejamos de Dios con las cosas y las decisiones, hermanos, somos nosotros mismos. Y toda decisión conlleva una paga. Si tomamos la decisión de seguir a Cristo, sabemos que el camino no es fácil, pero sabemos cuál va a ser la recompensa. Mas sin embargo, si tomamos la decisión de alejarnos de Él, también hemos visto muchas veces cuál va a ser, ¿verdad?, el resultado. En este versículo 6, que es el próximo versículo que sigue, donde dice: la guerra como un torbellino pasará por sus ciudades, los enemigos derribarán sus puertas. El profeta le está dejando saber claramente a las tribus del norte, que en este caso le está hablando a Efraín y a Judá,
que lo que venía era guerra y destrucción. Pero cuando dice, apartándolos en sus propios planes malignos, nuevamente nos están dejando saber que fue por sus malas decisiones y sus acciones por las cuales esto iba a suceder. Y muchas veces yo escucho gente que dice que por qué Dios permite la maldad. Hermano, Dios no permite la maldad, nos alejamos de Él. Permitimos, ¿verdad?, con nuestras acciones que se entren cosas que no deberían entrar. Y hay consecuencias que pagar de eso. Y en este caso, este pueblo le tocó pagar sus malas decisiones. Y como dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuando desechaste el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. O sea, ¿qué nos está queriendo decir aquí? No entendieron y no quisieron entender. Les dejaba saber de muchas maneras lo que Él les pedía. También en Oseas 6:6 nos dice, porque misericordias quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, que aunque ellos pensaran que estaban haciendo las cosas de manera correcta, estaban alejados de Dios. Estaban equivocados y se lo dejaban saber una y otra vez. Aquí en el próximo versículo donde dice que Dios conoce el corazón de su pueblo, ¿verdad? En el versículo 7, pues mi pueblo ha decidido abandonarme. Dios conoce el corazón de su pueblo. Dios sabe que era la decisión de ellos no seguirle, que preferían rendirle culto a Baal, o que no era suficiente, ¿verdad? No sentían el cuidado de Dios suficiente. Aleluya. Y a veces siente la gente que tiene que recurrir a otras cosas, hermanos, para sentirse cuidados. Y ahí es donde comenzamos a vender nuestra alma a otras cosas buscando una respuesta. Y yo en algún momento también cometí ese error, de ir a buscar respuestas en otro lugar donde no las iba a encontrar, pensando que estaba bien. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que confiar en el cuidado del Señor. Porque cuando confiamos en el cuidado del Señor no tenemos que buscar nada más. Y si ese pueblo hubiera confiado en el cuidado del Señor, no hubiera tenido que rendir culto a otros dioses. No era necesario, porque su Dios es suficiente, porque ese es el mismo Dios de nosotros, hermanos. ¿Y cuántos aquí dan testimonio del poder de Dios, del cuidado del Señor, de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando dejamos que trabaje? Pero tenemos que confiar en el Señor. Aleluya. Y ahora de este versículo 8 en adelante, a mí, yo digo que esto es, aquí se ve Dios y todo, como yo digo, las caras de Dios. El Dios, cuando como papá yo puedo entender que está enojado con sus hijos, que está triste con sus hijos porque están haciendo lo que no deben hacer, van por un camino donde no deben ir. Y yo no me quiero imaginar, como mamá yo puedo imaginarme la frustración, jamás en la vida llegaremos a pensar y a sentir como Dios, pero yo no me quiero imaginar la frustración tan grande de ver que tus hijos se están perdiendo y tú no puedes hacer más nada, porque si algo Dios no quebranta es su misma ley, que es el libre albedrío. Y tú estás viendo que tus hijos están tomando decisiones que lo están alejando del camino correcto, y eso debe ser frustrante. Pero cuando yo vengo aquí al versículo 8, del versículo 8 en adelante, ahí entonces empezamos a ver la compasión, el amor y la misericordia de Dios. Y en este versículo 8, el Señor dice: oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría destruirte? Porque lo ama como sus hijos. ¿Cómo? Miren,
aquel papá que le toca regañar a su hijo, sabe cuánto nos duele a nosotros primero. Porque no todo el tiempo, eso no es placentero. Cuando uno tiene que decir algo fuerte, cuando uno tiene que hacer una corrección, muchas veces nuestro corazón se entristece. Y yo no me puedo imaginar el Señor teniendo que corregir a este pueblo porque los ama, por eso los corrige. Y cuando viene aquí, yo no puedo destruirte, yo no puedo abandonarte. Vemos aquí la compasión y la misericordia del Señor. Y más abajo dice, y mi compasión se desborda. Wow, el amor por su pueblo, por sus hijos. Y más impactante aún, describir que su corazón está desgarrado. Es impactante, hermanos. Un corazón desgarrado. Y continúa en el versículo 9. Y dice, no desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Y ahí entonces estamos viendo que Dios no piensa como nosotros y que nosotros nunca podremos pensar como Dios. Dios es sabiduría infinita, creador de todas las cosas, todo lo conoce y lo sabe. Y aunque a veces pensamos que sabemos mucho, la realidad es otra. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es que, hermano, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Aleluya. Dios una vez más en este versículo nos sigue mostrando su amor y misericordia. Y más impactante aún cuando ya uno va llegando al final porque aquí nos está mostrando su amor y misericordia. Ahí se ve más como este papá que ama a sus hijos, que dice en su corazón, dentro de su corazón, con un corazón desgarrado, yo sé que ustedes han hecho mal, pero yo no los voy a destruir. Y aquí entonces en esta parte 10 del versículo 10 es cuando empezamos a ver a Dios como Dios poderoso, como Dios omnipotente, porque cuando dice el Señor, yo el Señor rugiré como un león. Wow. Y si ustedes saben un poquito, yo no sé mucho, pero lo que sí sé es lo que busqué. Y el león, como todos conocemos, es el rey de la selva, ¿verdad? Ustedes sabían que el león ruge para demostrar su poder. El rugido del león es tan potente que es capaz de escucharse a kilómetros de distancia. No importa, usted va a escuchar que es el león. Así que así está diciendo el Señor, con poderío, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, llegará y rugirá. Pero no tan solo rugirá, sino que su pueblo sabrá que es su Dios. ¿Y qué pasó? Temblando. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor de una manera especial y única? ¿Cuántos saben que ante la presencia del Señor tiembla la tierra? Imagínense ustedes ese llamado de ese rugido de ese león, aleluya, llamando a su pueblo, porque la palabra dice que sus ovejas conocen a su pastor. Y cuando seamos llamados, hermanos, para irnos a casa y que ese león ruja, no va a haber quien no tiemble ni se postre. Aleluya. Y este versículo 11, que es el próximo versículo, nos deja saber de la compasión nuevamente y el amor de Dios. Y que esa compasión y amor sobrepasan todo entendimiento. Porque dice que serán llamados y serán llegados como una bandada de aves. Regresarán temblando. Y lo más hermoso,
lo más que me llegó al corazón, dice, y los traeré de regreso a casa. A casa. Hermanos, y los traeré de regreso a casa. Y cuando nos sentimos, quien ha estado fuera de la casa unos días, por lo que sea, ya sea porque ha estado en el hospital, porque ha estado de viaje, porque ha estado donde sea, sabemos el gozo y la alegría que nos da llegar a casa. No hay nada como llegar a la casa. Usted se pone cómodo, usted tiene allí sus cosas, usted está tranquilo y en paz. Imagínense en llegar a esas mansiones celestiales que nos tienen prometidas a todo aquel que sigue y obedece al Señor, que a todo aquel que se arrepiente, confiesa que Cristo es el Señor. Aleluya. Hermanos, tenemos que estar apercibidos. La predicación del pastor nos han entregado una vestidura. Y esa vestidura está claramente aquí. Y para ir a las mansiones celestiales, a la morada, a las bodas del Cordero, aleluya, es necesario esa vestidura, hermano. Porque el Señor ha tenido cuidado de nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye, nos da dirección. Es que el Señor está en las cosas que vemos, como el techo, la comida, la casa, todo. Pero también está en las que no vemos. Y el Señor nos habla y nos ministra con cosas bien sencillas. Y yo le estuve contando hace poco a los hermanos de adoración que mi guagua, mi esposo fue, llevó los nenes, volví, viró, fue al pueblo. Cuando fue a prender la guagua de regreso a casa, del pueblo a casa, la guagua como que hizo un ruidito raro. Mi esposo llegó y estacionó la guagua. Y cuando tuvo que salir otra vez, la guagua no hacía nada. Nada. No estarteaba nada. Ahí se pone el mecánico a verificar, porque yo de eso no sé. Encontraron que era el starter y lo llevaron. Y cuando aquel electromecánico vio el starter, sorprendido dice, pues esto está desbaratado. ¿Cómo esa guagua corría? Aleluya, hermanos, porque el Señor nos cuida hasta en lo que no vemos. En esas cosas pequeñas está el Señor. Y tenemos que reconocer que cuando nosotros oramos, Señor, cuida mi entrada y mi salida, de eso se trata. De que las cosas imposibles para el mundo pasan para todo aquel que cree en Dios. Y esto hay que testificarlo, hermano. Porque para muchos puede ser una tontería, pero ahí está el cuidado del Señor en las cosas pequeñas, hermano. Además de ese cuidado que no vemos, nos dio herramientas para aprender sus leyes. La Biblia, en el caso ahora de nosotros, porque en aquel momento esto era otra historia. En el caso de nosotros tenemos la Biblia. Nosotros podemos darle gloria a Dios de que estamos en una iglesia de sana doctrina. Así que tenemos la iglesia donde podemos aprender también de la palabra de Dios, escuchar a los hermanos. Tenemos un pastor que nos dirige. Eso es dirección del Señor. Tenemos también iglesia en la calle, en donde estamos llevando la palabra, en donde está participando la iglesia. Esas cosas no las hacen todos, hermanos, y esos son los cuidados del Señor. Y cuando Dios nos llama, hermanos, porque este pueblo lo estaba llamando, al pueblo lo estaba llamando a que siguiera, ¿verdad? A que siguiera su palabra, a que siguiera sus órdenes, a que siguiera en obediencia a todas esas reglas que Dios le dio. Pero a nosotros, ¿a qué nos llama? A llevar su palabra, a visitar enfermos, a darle de comer a la viuda, y si la viuda tiene de comer necesita compañía y apoyo, hermano, a visitar a los presos, a llevar su palabra a donde quiera que sea, a tener misericordia, como dicen Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio. Eso nos dice el Señor, hermano, y a esto nos están llamando.
cuando nos pide que aprendamos de su palabra, es para que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, aquí está la Biblia. Tenemos el conocimiento aquí. Y esto solo no hace nada. Encomendémonos a lo alto. Yo leí muchas veces, antes de estar en la iglesia y antes de estar en los caminos del Señor, la Biblia. Y yo no entendía nada. Y aprendí que esto solo es un libro. Pero tenemos que pedir discernimiento de lo alto, porque el Espíritu Santo de Dios, podemos leer 20 veces un pasaje y 20 veces vemos algo diferente, aleluya. Así que aquí también está el conocimiento. Y cada vez que el pastor, un ejemplo, trae una palabra, y voy a poner de ejemplo esta última palabra de este domingo, hermano, la escuchamos, aplaudimos, aprendemos, dimos amén. Pero también llevémosla y grabémosla aquí. Porque esa es la voz de Dios hablándole a su pueblo, diciéndole, pronto nos vamos a casa, ya estamos preparados. No es escuchar la palabra, es grabarla en su corazón. Aleluya. Y créanme, hermanos, esto pasó primero por aquí. Por aquí pasó primero. Y todo el que predica sabe que por aquí pasa primero. Y cogemos, como yo digo, cogemos el palo primero. Negarnos a cumplir lo que Dios nos pide es negar todo lo que nos ha dado. ¿A dónde estaríamos sin el cuidado de Dios? ¿A dónde estaríamos sin su misericordia? ¿A dónde estaríamos sin su amor? Yo no sé ustedes, pero yo no sé dónde yo estaría. Porque yo estaría bien perdida. Porque si estaba perdida y Dios siempre yo sé que tuvo cuidado de mí, estando perdida, imagínense sin el Señor. Yo no sé dónde yo estaría. Así que, hermanos, demos gloria a Dios todos los días de nuestras vidas. Tenemos un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios de amor infinito, un Dios con pensamiento que sobrepasa todo pensamiento. Un Dios celoso con su pueblo y sus hijos, que lo cuidan todo el tiempo, porque a la gloria de Dios, al Dios al que le creemos, no duerme. Tenemos cuidado 24/7. Mientras usted está durmiendo, el Señor está cuidando de usted. Aleluya. Pero también tenemos el Dios que nos invita al arrepentimiento, que no quiere que su pueblo se pierda, que quiere que su pueblo reconozca que cada día lo necesitamos más, que sin Él no podemos caminar, que nos podemos equivocar 1000 veces, pero 1000 veces llegamos ante Él, 1000 veces nos arrepentimos y 1000 más nos perdona. Aleluya. Seamos sabios, hermanos, seamos sabios. Proverbios 1:7 dice, como estábamos diciendo ahorita, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. No podemos pecar de insensato. Dios usa la voz y la persona que quiere para llevarnos un mensaje. Nadie es más que nadie. Y yo he recibido mensajes de parte del Señor hasta de un niño pequeño. Y es tanto para decirme cosas bonitas como para decirme, enderézate, que por donde vas no es. Porque nos pasa, somos seres humanos, todo el día estamos peleando, mire, con la carne hasta el día en que nos morimos. Esa es nuestra lucha. Y en el final del libro de Oseas, en capítulo 14:9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán de ellos. Aleluya. Y esa palabra no hay que explicarla mucho. La palabra está muy bien explicada. Los rectos y los justos andan por ellos. Y los rebeldes
caerán de ellos. Aleluya. Miren, hermanos, este título de esta predicación, de pronto nos vamos a casa, nos tiene que hacer reflexionar. Han habido en estos últimos tiempos tantas palabras que nos señalan y nos dicen: abran los ojos, pronto nos vamos a casa, las señales están ahí. Miremos a nuestro alrededor, veamos las noticias. Y por multiplicarse la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Eso es lo que estamos viendo tristemente en nuestras calles, en donde no hay empatía, en donde cada día se encuentran menos los valores, en donde los que estamos criando hijos tenemos una lucha bien fuerte, porque cada día los valores pasan de moda. Y tenemos una lucha constante, porque ellos sienten, y la palabra también lo dice, que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Estamos viendo, hermanos, las señales. ¿Y saben qué? Que hay algo que tenemos que hacer si nos queremos ir a casa, porque están todas las señales ahí, pero a nosotros nos fue dada una misión muy importante. Y antes de nosotros irnos a casa, esa misión tiene que estar completada. ¿Y cuál es la misión que nos dio? La gran comisión. Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Y en Marcos 16, 15 al 18 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán afuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre todos los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aleluya. Hermanos, pronto nos vamos a casa. Y yo estoy orgullosa de poder decir que tenemos una iglesia que lleva la palabra de Dios. Que aquí hay gente que visita enfermos, que aquí hay gente que va calladito y está haciendo la obra, hermano. Pero somos muchos los que estamos aquí. Y tenemos que inspeccionarnos y mirarnos y decir: ¿estoy yo cumpliendo lo que el Señor me pidió en lo personal? Porque yo a lo mejor no puedo ir quizás como Nixon, que va a las cárceles. Pero si yo voy y visito a un enfermo, si yo voy y le doy una palabra de aliento, si yo voy y llevo la palabra, también estoy cumpliendo. No tan solo es que yo corra todas las bases, sino hacer todo lo posible, porque esta misión se ha completado. Y aquí, hermano, esta iglesia sale a la calle, y eso es un privilegio. Y a mí me pesa a veces no poder venir, porque tengo el nene pequeño todavía, y estas tareas hoy en día están bien fuertes. Igual que el culto de los martes. Pero todo aquel que pueda disfrutárselo, hermanos, recordemos el COVID. Cuando nos encerraron y no podíamos venir a la iglesia, cuánta falta nos hacía. La iglesia está abierta todos los domingos. El pastor está disponible todo el tiempo. Aquí la lista, si usted habla con el pastor, usted puede servir. Porque servir no solo es servir aquí, allí. Hay muchas cosas que pueden hacer. Y créanme, no hay otra cosa que llene el corazón más que el servicio. Y estamos llamados a servir, hermanos. Porque recuerden que luego que pasen todas estas cosas que estábamos hablando ahora, seremos llevados a casa. Jesús vendrá por su pueblo, rugirá el león, hermanos, y seremos llamados. Y ese día vamos a llevar todas nuestras obras, toda nuestra obediencia ante el Señor. Y cuando seamos llamados y estemos en la casa, ¿qué vamos a hacer? Tiraremos nuestras coronas en ofrenda. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Porque créanme, hermano, aquí es que hay que pasar trabajo. Y el camino del Señor no es fácil, pero la recompensa y la paz que dé el Señor, nada la da. Nada la da. Y en Oseas 6, del 1 al 3 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Aleluya. En el tercer día nos resucitará, hermanos. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Aleluya. Así que, hermanos, esto es impresionante cuando Oseas dice: y después de 2 días, en el tercer día resucitará. Porque ese sacrificio de Jesús en la cruz no fue en vano. Fue por usted, fue por mí, fue por todo aquel que lo acepte. Porque al tercer día nos levantamos junto con Él. Aleluya. Se llevó nuestro pecado, fue quebrantado y molido por nosotros, hermanos. Y hoy lo que nos invita es al arrepentimiento. Al arrepentimiento de corazón. A querer ser mejor para Él. Una mejor ofrenda, una ofrenda agradable. Aleluya. Así que, hermanos, hasta aquí mi parte. No le añado ni le quito. Esta fue la palabra del Señor para el día de hoy. Y todo aquel que necesite y quiera oración, sin temor ninguno, hermano, sin temor ninguno, pase al frente. Pase al frente, porque en este pasar al frente reconocemos, no ante la gente, ante el Señor, cuánto le necesitamos. Así que Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a levantar una oración por todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Señor, tú conoces cada necesidad de todas las personas que se conectaron, Padre. Te pido, mi Dios, llega hasta donde ellos están, Señor. Sé tu espíritu paseándose, Señor, por sus hogares, Señor. Llévate toda enfermedad, llévate toda atadura, Padre de la gloria. Tú sabes y tú conoces, Señor. Ve dando consuelo a cada uno de todos aquellos que te necesitan, Padre. Que puedan experimentar tu paz y tu amor, Señor. Padre de la gloria, toca nuestros corazones, Señor. Toca los corazones de cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Padre. Permite, Señor, que puedan arrepentirse, Padre, si de algo tienen que arrepentirse, y que lleguen a tus pies, mi Señor. Que pueda haber vidas para ti, Padre de la gloria, porque tú no vienes a buscarnos, tú vienes a perdonarnos, Señor, aleluya. Así que, Padre, paséate, mi Dios, paséate, mi Señor. Sé tú con ellos, mi Dios, dando consuelo, Padre, dando fortaleza, mi Señor, dando salud, mi Dios. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a mantener en nuestras oraciones a la hermana María Santiago, que pide que oren por mí, mi esposo, que está muy afectado de salud. Oramos también por Norma Colón, que pide oración por ella y por toda la familia. Mi cuñada Sonia Colón también está pidiendo oración por sus hijas, que Dios ponga su mano de poder en su hogar. Tu hermana Nancy Santiago también oramos por ella, está allá en Ohio. Dios te bendiga, Nancy, de gran manera. Tu hermano Antonio, Dios te bendiga. Igualmente le mantenemos en nuestras oraciones en esta mañana. Damos gloria a Dios por la bendición que nos da de poder estar con ustedes en esta mañana. Les mantenemos en nuestras oraciones. La hermana Yadira hace oración una vez más por las vidas que están aquí en el altar en esta hora. Damos gloria a Dios.